Hola, ¿cómo estás? En esta quinta sección vamos a hablar sobre la nutrigenética y si sirve o no sirve, porque eso es lo que realmente te importa saber y no es algo que yo nada más te diga desde un punto de vista como experto. En el video que te enseñé anteriormente pudiste ver ese cambio que yo tuve una vez que entendí o comprendí cómo es que podía utilizar la nutrigenética para poder yo perder peso y recuperar mi salud. Esto no tiene ningún nivel de evidencia científica porque es mi experiencia, aunque puede tener un gran valor porque es la opinión de un experto desde su punto de vista, sin embargo no tiene ningún valor realmente un peso científico. Entonces te voy a demostrar cómo a través de algunos proyectos de investigación científicos se ha demostrado el efecto de la nutrigenética como algo que sirve. De nada me serviría yo decirte, tienes que hacer una dieta de moda, tienes que hacer una dieta que tal vez le funcione a otra persona. No, nos tenemos que buscar acoplar a lo que tú realmente requieres y eso es lo que hace la nutrigenética. Te voy a explicar. Se hizo un estudio en el 2006. Este fue un estudio que se realizó en Grecia en pacientes que tenían un difícil control. Esto quiere decir, son pacientes que intentaron distintos métodos para pérdida de peso y no lograban llegar a ese peso ideal. Se analizaron 93 pacientes. No es bueno poner abreviaturas como médicos, pero bueno, nosotros para fines prácticos ahorita vamos a ponerlo así. 93 pacientes en el cual a la mitad de ellos, el 50%, se les hizo un análisis genético y al otro 50% se les sometió a un plan de alimentación estándar. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que a la mitad se analizó primero su genética para ver qué tipo de alimentación era la más adecuada de acuerdo a sus características metabólicas y la otra mitad llevaba una dieta que no estaba acoplada a sus características, una dieta regular o genérica. Entonces, ¿qué fue lo que se quiso evaluar? Se quiso ver si había una diferencia en la pérdida de peso en un seguimiento de largo plazo. Te voy a poner una pequeña gráfica de cuáles fueron los resultados. Aquí te voy a poner 0 BMI loss, esto quiere decir el porcentaje de pérdida de peso que tuvieron los pacientes durante ese seguimiento. Fue un seguimiento que se tomó en varias etapas, 30 a 45 días, 90 a 100 días, de 100 a 300 días y más de 300 días. Es súper importante esta parte porque ahorita vas a ver cómo después de un año de seguimiento los pacientes que no estaban acoplados a su genética recuperaban peso. Aquí te pongo el 0%. ¿Y por qué te voy a poner aquí menos 4.5? Porque vamos a ver cómo fue esta tendencia hacia recuperar peso después de 300 días de seguimiento. 4.5, 9 y 13, que fue el tope de pérdida de peso que se logró. Ok, en el seguimiento inicial, ambos grupos, aquí te voy a poner grupo genético y grupo estándar, ambos grupos tuvieron una pérdida de peso similar. Y esto fue hasta los primeros 300 días. A los 90 días, el grupo estándar llegó casi al 9% de pérdida de peso y rebasó el 9% el grupo genético. A los 300 días, el grupo estándar se quedó prácticamente igual que en el seguimiento anterior y el grupo nutrigenético había perdido casi hasta un 13%. Esto es súper importante porque aquí se ve una gran diferencia. Y después en el seguimiento de largo plazo, el grupo estándar, ¿qué pasó? Comenzó a recuperar peso. Obviamente el grupo genético ya no tenía la misma tasa de pérdida de peso porque ya había habido un incremento en la tasa de pérdida de peso y aquí ya se encontraban llegando a su peso ideal. Pero en el grupo estándar, ¿qué fue lo que estaba sucediendo? Empezaban a recuperar peso. Por eso te puse aquí menos 4.5. Empezaban a recuperar casi hasta 4.5% de su peso nuevamente. Entonces, esto nos demuestra que en un seguimiento a largo plazo no solamente se va a recuperar peso si no estás acoplado a tu perfil genético. Además de eso, el apego al plan de alimentación por la parte educativa y por la parte de resultados es mucho más marcado en los grupos nutrigenéticos. Es decir, se apegan más a seguir un plan de alimentación porque ven resultados. Y no nada más ven resultados, sino que también tiene un efecto en la salud, ya que en este seguimiento también se evaluó los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. ¿Ok? Bueno, esto te lo quiero marcar ya en cifras totales, donde se vio que en comparación el grupo estándar contra el grupo nutrigenético tuvieron también diferencias en cuanto a la pérdida total. Vamos a poner igual aquí. Esta es la pérdida total de peso en cuanto a los dos grupos. Te pongo aquí 30% y 70%, porque la diferencia fue muy marcada. El grupo estándar tuvo un 32% global de pérdida de peso, mientras que el grupo nutrigenético llegó hasta un
75% de pérdida de peso. Entonces la diferencia es bastante marcada y esto es lo que hacemos nosotros. Analizamos el genoma, vemos cuáles son las variantes genéticas que te caracterizan, vemos qué tipo de alimentación es la más adecuada y con base en eso te podemos montar un plan que va acoplado hacia esta parte, perder peso de una forma sostenible.